esta mañana venimos precisamente en ese bendito y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo para brindarte nuestro respeto, nuestra adoración, Señor, pero también, Señor Jesús, para escuchar de ti, Señor. Te pido, Padre, que en esta mañana, Señor, tú me ayudes en la exposición de tu palabra, Señor, que ella sea de beneficio para tu pueblo, ya que esa es la intención, Señor, que tu pueblo pueda ser edificado con tu santa y bendita palabra, Señor. Estoy en tus manos, Padre, y te pido que tú me ayudes, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a tomar estas escrituras en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Bienvenidos todos a la casa de Dios. Efesios 4, 16. Del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Amén. Tome su asiento. Seguimos con esta serie que hemos titulado Los unos a los otros. Y en esta mañana, pues, esta es la exposición número 36. Quiero hablar de lo siguiente, a lo cual el apóstol Pablo se refiere, que es enseñarse y exhortarse. Bueno, pero ¿en qué contexto lo dice? Vamos a verlo en el libro de Colosenses, el capítulo 3, el verso 16, para poder entender esto que está diciendo el apóstol Pablo. Colosenses 3, 16. Dice Pablo: la palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros, ¿cómo? Con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones. Amén. Bueno, a lo primero que el apóstol Pablo se está refiriendo aquí es que a la palabra de Cristo, es decir, la palabra del Evangelio de Cristo, more en el corazón del creyente. Ahora, pero el apóstol Pablo no solamente dice que more, sino que si ha de morar, que sea abundantemente. Mire, aquí el apóstol Pablo se refiere a la palabra de Cristo, que es con lo que comienza este versículo, pero el mismo apóstol Pablo, refiriéndose a eso en otras porciones, por ejemplo en Colosenses 1:25, se ha referido como la palabra de Dios. O en Primera de Tesalonicenses 4:15 se refiere a la palabra del Señor. Pero aquí Pablo parece como que hace una diferencia y él se refiere a la palabra de Cristo. ¿Qué significa? Pablo pudiera haber dicho, como le decía hace unos momentos, la palabra de Dios o la palabra del Señor, como se refirió, pero él se refiere aquí a la palabra de Cristo. ¿Qué es lo que puede significar la palabra de Cristo? Que Cristo mismo es el que habla cuando su palabra se predica, porque Dios y su palabra son lo mismo. Esta bendita palabra de Dios que tenemos, esta Biblia, es Dios mismo hablando. Cuando uno lee la palabra de Dios, es Dios hablando a nuestros corazones. Pero también se refiere al mensaje que se centra en él, o sea, la palabra de verdad. Esto es el Evangelio, según Colosenses 1:5. Ahora mire, esta palabra de Cristo a la cual el apóstol Pablo se refiere ha de tener su poderosa y gloriosa influencia en sus vidas individuales, y como ya sea no solamente en las vidas individuales sino en una comunidad o en una iglesia. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el propósito después de que la palabra de Dios sea predicada es para que ella forme una influencia en nosotros. ¿Y cuál es la influencia que la palabra de Dios está supuesta a formar en nosotros? Bueno, la influencia del carácter de Cristo. Ahora, el resultado de que more la palabra de Cristo, porque eso es lo que dice el apóstol Pablo al principio, que habite en nosotros, el resultado de que more la palabra de Cristo se manifestará cuando uno se reúna escuchando esta palabra que es expuesta a nosotros y sometiéndonos a su voluntad. O sea,
si Cristo mora en nosotros, bueno, cuando nosotros escuchamos la palabra, ella va a hacer que nosotros nos sometamos a la autoridad de la palabra. Y esto se refleja cuando el creyente, tomando el título de un sermón del mensajero, cuando el creyente oye, primero, porque la fe viene por el oído, luego reconoce, y tercero, pone por obra la palabra de Cristo. Ahora, desde lo más básico y sencillo hasta lo que parece más difícil e incluso complicado, sin embargo, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, en esta escritura que tomamos al principio, Pablo enseña que han de enseñarse y amonestarse los unos a los otros en una forma sabia, pero no solamente eso, sino con tacto. Ahora, ¿pero cómo? Ahora, el apóstol Pablo bien pudiera haber dicho que es a través de la exhortación, de la predicación y esas cosas, pero Pablo está diciendo que esto debería de llevarse a cabo en salmos, himnos y cánticos espirituales, desde luego, inspirados por el Espíritu. Ahora mire, los cánticos espirituales tienen el mismo propósito que la palabra misma. A través de ellos somos enseñados, somos redarguidos, somos corregidos, somos estimulados y somos consolados. Ahora, hace años prediqué aquí sobre lo que era la adoración apropiada. Y hablamos de la influencia correcta que tienen los himnos correctos, pero también la influencia incorrecta que tiene la música incorrecta. Ahora, mire, para poder entender un poco más a lo que Pablo se está refiriendo aquí, la iglesia primitiva, que comenzó en el libro de los Hechos, según la historia, ellos tenían lo que le llamaban ágapes. ¿Qué eran los ágapes? Eran fiestas de amor fraternal en aquella iglesia primitiva, pero no solamente en la iglesia, sino que esto también se daba en el seno de las familias. Y los creyentes estaban tan llenos de la palabra de Cristo en su corazón, que la boca daba expresión en himnos de enseñanza, admonición y alabanza. Mire, yo recuerdo cuando yo viví en Durango, en aquel, fue una época, sin duda alguna, para mí una época dorada, cuando recién recibí el evangelio. Aunque Flores Magón es, los que han ido, es un pueblo muy pequeño. Recuerdo que por las noches, y no era algo inducido, sino era algo que había aquella inspiración, aquella atmósfera tan maravillosa. Y los creyentes, yo apenas iba comenzando, y eso creo que me ayudó. Nos reuníamos en diferentes casas todo el propósito era reunirnos a cantar al Señor. En aquel tiempo, con los jóvenes de mi generación de allá, que muchos de ellos, más bien todos ya están casados. Pero esa era la atmósfera que se formaba. Así como le decía lo que la historia dice respecto a la iglesia primitiva. Ellos se reunían porque usted sabe, la buena música crea una buena atmósfera. Como hemos dicho, o la Biblia mejor dice en Segunda de Reyes 3, que cuando el pueblo de Israel tenía 7 días en el desierto y no encontraban agua, ellos sabían, porque eran el pueblo de Israel, que solamente había un recurso a través del cual Dios les podía hablar, con así dice el Señor, y era a través de un profeta. El asunto es que el profeta Elías, recién el Señor se lo había llevado. Ahora, ¿a quién iban a buscar? Y entonces, por ahí alguien dijo, busquemos a Eliseo, porque él es quien derramaba agua en las manos de Elías. Quizá él tendrá palabra del Señor. El profeta de Dios nos dice en el libro de Hebreos que ellos dijeron, vayamos y busquemos a Eliseo, porque él es el que tiene la enseñanza de Elías. Entonces todos sabemos cómo fue Josafat y el otro personaje.
Y claro, Eliseo siendo un hombre temperamental como persona, y eso queda demostrado cuando maldijo a aquellos niños que se burlaron de él. El profeta dijo, desde luego ese no es el Espíritu de Dios, dijo, pero era que un profeta estaba enojado. Y entonces le dice a Josafat, creo que era Joram el que llega con Josafat, le dice, mira, si no fuera por el respeto que tengo a la casa de tu padre, dijo, ni siquiera te miraría. Pero por encima del temperamento de Eliseo había una necesidad. Y él sabía que si el pueblo lo estaba buscando es porque estaba necesitando la palabra de Dios que hacer para aquella situación en particular. Entonces él sabía que no era cuestión de que él, y mire, un profeta sabe lo que hace. No era asunto de que él dijera, esperen hermanos, voy a ir a orar para que se me calmen los ánimos. No, dijo, tráiganme un tañedor. ¿Qué es un tañedor? Es un músico de instrumento de cuerdas. Y dice la Biblia que mientras el tañedor tocaba, el Espíritu de Jehová vino sobre él, la mano de Jehová fue sobre él. Como hemos dicho, el profeta de Dios a través de varios sermones, él habla de varios cantos que ellos entonaron. Él habla que entonaron un canto, hermano, eso es tremendo. En canto de victoria, habrá en el aire un encuentro con Jesús en el dulce hogar más allá. Pero no solamente era cuestión de entonar canto de victoria, también entonaron un canto de adoración, más cerca mi Dios de ti. Pero hermano, si hubo un canto que en el siglo XX traía la presencia del ángel del Dios a su profeta, que era solo creer, tenía que ser el mismo canto que trajo la presencia del Espíritu Santo a Eliseo. Porque el hermano Branham dice que también entonaron el canto solo creer. Yo sé que a lo mejor usted piensa, esos cantos todavía no habían sido escritos en aquel entonces. Yo no sé si habían sido escritos, pero si un profeta lo dijo, para mí eso le pone fin al asunto. Ahora, Pablo, esta misma escritura lo expresa algo parecido en el libro de los Efesios. En Efesios, el capítulo 5, el verso 19, dice, hablando entre vosotros, o sea, hablando entre nosotros mismos. ¿Cómo? Con salmos. Ahorita vamos a estudiar cada una de estas cosas. Y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En Efesios 5:18, el apóstol Pablo les dice que no se embriaguen con vino a los efesios, sino que sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, y detalla lo que significa ser llenos del Espíritu. Primero, en la primera parte del versículo 19 dice que se expresa en la adoración. Y en la segunda, en la canción o en el cántico de adoración. Así, porque así como el embriagarse del vino natural produce un estímulo, el embriagarse del Espíritu también lo produce, como lo produjo en el día de Pentecostés. Ahora, tanto en los Efesios, o tanto en Colosenses, como en Efesios, Pablo cita en el mismo orden tres tipos de alabanzas a Dios: salmos, himnos y canciones espirituales. Ahora, salmos, himnos y cánticos espirituales es una, digamos así, una expresión amplia que incluye los salmos en el Antiguo Testamento, los himnos que son parte del orden de la adoración, tanto como canciones cristianas espontáneas, digámoslo así. Estudiemos primeramente a lo que Pablo se refiere, salmos. Porque él dijo que hablando entre vosotros, y en Colosenses dice que nos exhortemos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, que son las mismas tres cosas y en el mismo orden que Pablo habla en Efesios. Los salmos, bueno,
creo que ninguno de nosotros tenemos duda de lo que son los salmos. Dios le dio al pueblo judío un himnario, y ese himnario sigue estando vigente para ellos hoy, que es el libro de los salmos. El libro de los salmos son 150 poemas que fueron inspirados por el Espíritu Santo. El profeta dice que en una ocasión, dice que la gente le preguntaba, hermano Branham, ¿los salmos están inspirados? Dijo, sí, porque aún Jesús los citó en sus enseñanzas. Los salmos, en sí este himnario llamado el libro de los salmos, está dividido en 5 libros a su vez. Y estos 5 libros, para saber dónde termina un libro y dónde termina otro dentro del mismo libro de los salmos, es porque termina con una doxología, como le llaman los teólogos, que es una doxología, es una alabanza a la divinidad. Los salmos. Ahora los salmos, aún desde la antigüedad, generalmente son acompañados por instrumento. Esa es la razón que en la mayoría de los salmos al inicio aparece la leyenda al músico principal. No sé si usted ha notado eso. Muchos de los salmos antes de que comience. Entonces quiere decir que los salmos eran entonados con instrumentos. El profeta de Dios dice que David, mientras cuidaba las ovejas de su padre, dice que él se sentaba allí, bueno, era maravilloso, imagine usted, llevando las ovejas a prados verdes, y entonces él se sentaba debajo de un árbol con su arpa, y entonces comenzaba la inspiración, bajaba en él, y comenzaba a entonar aquel hermoso Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora, la siguiente cosa a la que Pablo se refiere, himnos. Los himnos es una alabanza directa a Dios. ¿Cómo? ¿Usted se acuerda que en una ocasión Pablo y Silas, debido a que expulsaron aquel espíritu de adivinación que había en aquella joven, y por lo tanto al dueño pues se le acabó su fuente de ingresos, entonces fueron llevados a prisión? Bueno, pero no solamente eso, primero fueron golpeados, fueron latigados. Usted sabe la condición de Pablo y Silas, quizá de su camisa, digámoslo así, o la túnica, lo que ellos usaban, quizá estaba manchada por algunas vetas de sangre, de aquellos latigazos que habían recibido en la espalda. O sea, la condición de ellos, si uno los viera, tan solo uno imaginarse esa escena es para que nos cause lástima. Ahora ellos fueron llevados a la prisión, y la Biblia dice que mientras estaban en prisión, en vez de quizá estarse lamentando el uno al otro y culpándose el uno al otro y diciendo, quizás Silas diciéndole a Pablo, oye Pablo, yo creo que nunca debimos de haber expulsado ese espíritu de esa muchachita, de esa jovencita, mira nada más lo que nos ha causado, aparte de que nos han maltratado, nos han latigado y mira estamos en prisión. No. Hermano, esto es lo maravilloso, y yo creo que esta es la adoración que Dios recibe, porque es muy fácil alabar a Dios cuando todo está bien, porque nos da bien el trabajo, porque nos ascendieron de puesto, porque tenemos dinero, etcétera. Pero alabar a Dios en las peores circunstancias, yo creo que eso es lo que el Señor recibe como un perfume suave. Pablo y Silas, en esas circunstancias, en prisión, en vez de estarse mirando con lástima el uno al otro, quizá Pablo le dijo, oye Silas, ¿qué te parece si entonamos? La Biblia usa esa palabra. No dice que entonaron un salmo, dice que entonaron un himno. Ahí está en Hechos 16:25. O sea, de pronto ellos en medio de su adversidad, en medio de esa situación tan triste, deprimente, dolorosa, ellos tienen suficiente del Espíritu en ellos para poder alabar al Señor. La tercera cosa a la que Pablo se refiere son canciones espirituales. Canciones es el término general para designar a las piezas líricas. Pero aquí Pablo agrega el término espirituales.
Porque si Pablo hubiera dicho canciones, hoy en día el mundo está lleno de millones y de millones y de millones de canciones. Y cualquier persona se podría sentir justificada al escuchar, bueno, también en el mundo hay canciones para todo tipo de estado de ánimo, ¿verdad? Una persona que está decepcionado, bueno, va a buscar a cualquier artista y va a comenzar a escuchar algo que se acomode a su condición. Alguien que está eufórico buscará alguna otra cosa y así sucesivamente. Pero aquí el apóstol, me refiero a canciones mundanas desde luego, pero aquí el apóstol Pablo no está hablando de canciones solamente, sino él está hablando de canciones espirituales. Ahora, se agrega el término espirituales para hacer ver que estas canciones a las cuales Pablo se está refiriendo se limitan o están enmarcadas de lo que son temas sagrados, o sea, en lo que se refiere a Dios. Porque usted sabe que una mala música tiene influencia. El profeta dijo, mire, y lo dijo en los años 50, dijo, hablando de un joven, dijo, si un joven no ha nacido de nuevo, escuche, esto es serio. Dijo, en cuanto él escucha la música de rock and roll, eso lo atrapa. Claro, nosotros estamos viviendo en el siglo XXI y decimos, oiga, la música de rock and roll fue para los abuelos. Pero el diablo va actualizando su catálogo. Los atrapa. Incluso sabía usted que dijo el profeta de Dios en el sermón avergonzado, porque, y eso es bíblico, hermano. Cuando el rey Nabucodonosor mandó que todos adoraran la estatua del profeta Daniel, bueno, fue de una manera coercitiva, pero llevaba como trasfondo la música. ¿Qué no dijo? Cuando toquen los pífanos, los tamboriles, así dice en el libro de Daniel. Mire, porque la música tiene un poder. Hace poco yo hablaba en Colombia con un hermano y le decía que cuando uno entra a un centro comercial, Walmart, bueno, no voy a hacer publicidad, cualquiera de ellos, si usted nota, por lo general siempre hay música. Es música que usted no pide. Usted no entra a la tienda diciendo, hay alguien que está encargado del audio, caballero, mire, por favor, ponga estas piezas instrumentales o lo que sea. No, son música que le están dando a uno sin que uno la pida. ¿Y sabe usted por qué? Quizá usted no sabe eso, a lo mejor sí. Los mercadólogos y los psicólogos han estudiado la conducta humana, ¿saben para qué lo hacen? Porque mucha de esa música induce inconscientemente a la gente a comprar. Imagínese usted. Ahora, ¿por qué? Si hubo música que indujo no solamente a la gente en Babilonia, sino todo el pueblo de Israel a adorar a la estatua, voy a esto. El profeta dice que en Armagedón la gente estará yendo bajo el ritmo del rock and roll. Uno dice, hermano, pero bueno, yo no sé, lo dijo, pero para mí está demostrado, porque la música induce a muchas cosas. Ahora, si la música secular induce a la gente a bailar, a gritar, a drogarse, a ser infiel, la música sacra tiene que inducir al creyente a algo también. Por eso Pablo dice que si nos exhortemos con cánticos, canciones espirituales, desde luego no es viendo a ver cuál es el último, la última melodía que él está en el, como le llaman, el top 10 de los 10 más escuchados. Por eso se agrega el término espirituales para hacer ver que se limitan a temas sagrados, aunque no meramente a la alabanza directa a Dios, sino también que contengan exhortaciones, profecías, etcétera. Porque mire, eso es la diversidad de Dios. Hay cantos que son proféticos, hay cantos que nos exhortan, hay cantos que nos animan, hay cantos que nos compungen al arrepentimiento. ¿Sabe usted por qué? Cuando realmente es un canto inspirado por Dios, Dios se encarga que a través de esos canales Él pueda llegar a nuestro espíritu. Usted tan solo debería buscar en internet la historia de Sublime Gracia, la historia del canto Tal Como Soy, la historia de cada uno de esos cantos.
Y no solamente cantos que fueron escritos originalmente en inglés, sino porque el Espíritu Santo tiene inspiración para cualquier idioma. Hermano, por eso el apóstol Pablo dice cantando. Cantando en el griego es tocando y cantando con el instrumento al Señor en vuestros corazones. No meramente con la lengua, sino acompañado del sentimiento. Usted sabe porque hay todo tipo de sentimiento. Hay un sentimiento que es mundano, pero un sentimiento serio del corazón al canto de los labios. Ahora, pero esto no solamente debería de suceder hoy en día en nuestros hogares, que nuestros hogares estén influenciados por la música correcta. Porque hay música que aún tiene solamente un brochazo de música cristiana, pero uno sabe que no es. Y si realmente usted ha tenido una experiencia con Cristo, hay algo con usted que rechaza eso. Y no es cuestión de que uno sea un psicólogo, listo, no, es que hay algo en uno que dice, no, eso no, me la querrán vender que es música cristiana, pero no es, punto. Por eso hoy en día, yo creo que, mire, yo creo que si cada hogar, las amas de casa, cuando están planchando, cuando están lavando, fueran acompañadas de una buena música cristiana en el hogar, la atmósfera del hogar sería distinta. Pero hermano, eso no solamente está, digamos, enmarcado o debería de suceder en nuestros hogares, sino también en la iglesia. De tal manera que se formara una verdadera atmósfera espiritual. El profeta dice en la creencia de María, predicado el 11 de marzo del 60, párrafo 16. O si nosotros no tuviéramos tantas cosas en nuestra mente, ¿saben ustedes? Algunas veces venimos a la iglesia meditando tocante a que mañana yo tengo que hacer esto, al siguiente día yo tengo que hacer esto. Cuando venimos a la iglesia, nosotros debemos de poner a un lado todo pensamiento y toda cosa del mundo. Hermano, con preocuparse no soluciona las cosas. Ahora, ¿quién de nosotros a cualquier nivel no pasa por en el trabajo, a veces problemas en la familia? Pero yo creo que en vez de estar aquí preocupados, ¿por qué no dejamos nuestra carga en Cristo? Yo le digo una cosa, lo que Él no lleve nosotros no lo vamos a poder llevar. Dice el profeta, nosotros debemos poner a un lado todo pensamiento y toda cosa del mundo y entrar en compañerismo con Cristo. Y adoración, meditando, adorando en nuestros corazones y dando cánticos y alabanzas a Él, meditando en su bondad y de lo que Él significa para nosotros, adorando en el Espíritu, cantando cánticos espirituales, haciendo melodías en nuestro corazón. Aún la Biblia dice, si hay alguno afligido, cante alabanzas. Estén contentos, estén en meditación, siempre esperando que en cualquier momento Dios les aparezca a ustedes. Eso es verdad. Por eso los cánticos espirituales tienen un verdadero efecto, no solo para formar la atmósfera espiritual, sino en la persona misma. En el sermón que haces aquí, predicado el 1 de marzo del 59, párrafo 23, y ya se ha hecho tanto esta noche. Mire, yo cuando leí esto dije, ¿qué clase de atmósfera debió de haberse formado en el tabernáculo? Dice, ya se ha hecho esto esta noche, y esto lo dice apenas al comenzar el sermón, que sentimos que debiéramos concluir el servicio e irnos a casa, que pudiésemos decir, ha sido bueno estar aquí. El oír estos cánticos de Sión, entonados en la audiencia, el oír al pueblo mientras entregan sus voces en oración y meditaciones y en himnos, así como dice la Escritura, alegrándose en vuestro corazón, cantando cánticos espirituales. El oír a estas adolescentes en esta hora oscura, como ha sido expresado esta noche por nuestro hermano Willer, en la que estamos viviendo, y oírles cantar los cánticos de Sión. Por eso, hermano, una buena dirección de alabanzas precursará un buen alimento para el pueblo. El profeta dice en el sermón en insignia, predicado el 19 de enero del 62, párrafo 44.
Ahora nos damos cuenta, Señor, que la razón por la que podemos regocijarnos y cantar himnos es, primero, porque vinimos a Cristo, creyendo que Él es, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y habiendo disfrutado el cantar de cánticos espirituales y viendo el Espíritu moverse en la audiencia, que ahora tú proveas la palabra que acondicionará los corazones del pueblo para el resto del servicio, para la sanidad de los enfermos y para la sanidad espiritual de alguien que ha sido herido o alguna conciencia sensible que ha sido herida, como la caña dañada. Rogamos que tú la fortalezcas en esta noche, Señor, y les des tu bálsamo sanador que brindará la cura para todo, que tal vez ha sido desviado del camino, se ha regresado al camino en esta noche. Entonces, a esto es a lo que Pablo se refiere. Que nos enseñemos y nos exhortemos los unos a los otros, no a través de un sermón, que también Dios lo puede hacer, desde luego, y lo hace, ni a través de una reprimenda, sino, dijo Pablo, con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. Puestos de pie. Padre, te agradecemos, Señor, porque tu palabra siempre es buena, Padre celestial. Siempre, Dios, ella nos enseña algo para nuestros corazones, Señor. Te pido, Padre, que esto no solamente se quede en nuestras mentes, Señor Jesús, sino que pueda bajar a lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Porque yo creo que tú mereces eso también, Señor, que te alabemos con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, Señor. Padre, que que siempre haya una alabanza en nuestra boca, Señor. No solamente, Padre, en los tiempos buenos, pero también en los tiempos malos, Señor Jesús. Bendice a tu pueblo en esta noche, en esta mañana, Señor, y que tu palabra esté en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo. Amén.